Saludos a República Dominicana, gracias por el honor de la sintonía. Está en el aire su programa Telediario, que como ustedes saben se origina en los modernos estudios de Metrovisión, Canal 62 de Aster y Claro, además de la plataforma digital que difunde nuestros contenidos, metrovision.com.do, y además pueden entrar en contacto con nosotros a través de Noticia Libre TV, otra plataforma digital que hemos puesto a disposición de todos ustedes. En ocasión de terminar este año 2022, hemos convocado a un maestro de la política dominicana para analizar y colocar en la superficie del debate lo que ha ocurrido en el orden político, económico y social. Y en esa materia nadie puede superar en análisis objetivo, profesional, al invitado de Telediario de este día. Me refiero al ingeniero Héctor Guzmán, vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano y fundamentalmente un analista político de mucho peso. Bienvenido, Héctor, a este espacio. Saludos a ti, Carlos, y a los amigos televidentes. Y muy agradecido de estar contigo aquí, imagínate. Gracias, estamos hermano. aquí entre dos amigos. Esta es una conversación más que una entrevista, César. Vamos a hacer como una especie de un conversado. Y yo quiero apelar a tu experiencia, Héctor, de muchos años en todas las materias que te ha tocado vivir, para que tú le hagas a los amigos televidentes de este canal y de este espacio un análisis de cómo tú ves que ha ocurrido este año 2022. Bueno, hay que verlo en varias vertientes. Por ejemplo, en la parte económica, que es la parte que casi siempre se analiza al terminar el año de la situación económica, pudiéramos hablar de que en la situación del país, y vamos a hablar directamente de la gestión de gobierno, que es importante, tiene altas y bajas. Y hay que ser realista en entender de que por lo menos la parte que le llaman la macroeconomía, que es mantener un crecimiento y mantener una estabilidad económica, eso, vamos a decir claramente, durante los últimos años, tanto del gobierno anterior como eso se ha estado manejando bien, positivamente, y no puede uno ser mezquino. Es reconocer que desde la administración pasada se le dio continuidad a ese esquema de lograr un crecimiento y lograr una estabilidad, vamos a decir desde el punto de vista macroeconómico. Y esto es tan importante porque no es casual que sea el mismo equipo económico, es decir, del Banco Central, que se haya llevado a cabo esa parte de la política financiera del gobierno dominicano, que no es más que la continuidad de un manejo que, eso hay que reconocerlo, ha sido de manera satisfactoria. Ahora, no solo es crecimiento económico, no es solo la macro. Cuando vamos a la micro, esa sí ha estado difícil. Se ha agravado. Hay que entender que ahí hay factores externos, por la situación económica mundial, que hay factores externos como el problema pandémico, la guerra de Ucrania y Rusia, que agravaron la situación económica mundial y que se ha reflejado en todos los países del mundo, y específicamente en el caso de República Dominicana se ha reflejado de una manera negativa. Para nadie es un secreto, y es lo que nosotros llamamos que una cosa es la economía en sentido general y otra cosa es la micro, como llaman la parte de abajo, el boroneo. No hay duda de que aquí hemos tenido situaciones donde la comida está más cara, donde los servicios de salud están mucho más caros, más difíciles, donde hemos tenido problemas del empleo serio, hemos tenido problemas de que los ingresos a la población cada vez son menos suficientes para, vamos a decir, conseguir lo que necesita en términos de medicina, de educación, de comida. O sea, hay un agravamiento en la condición económica individual, familiar. Y eso lo revelan las encuestas. Cuando tú le preguntas al encuestado tu situación económica personal, y la gente entiende que ha empeorado, sin lugar a dudas. Más de un 60% entiende que está en una situación peor. Eso tiene que ver con factores externos, pero también con internos. Tiene que ver con las políticas que se hayan aplicado a nivel interno. Y también hay que ver factores como el caso de la inseguridad ciudadana, que afecta también las condiciones de vida de la población, que ha habido un agravamiento. Hablamos del tema del empleo, hablamos del tema del alto costo de la vida. Si tú te pones a ver el tema de la educación, hay quienes plantean que estos últimos años
de los temas de pandemia es como casi un año perdido en la educación, y que es difícil hasta de recuperar, que tú ves que muchos estudiantes del nivel básico y el nivel secundario, recuperar el terreno perdido no va a ser tan fácil. E inclusive yo veía al representante mundial del Fondo Monetario Internacional que decía que el agravamiento de la situación en América Latina tiene que ver mucho con el problema de la educación. O sea, que él dice, si no trabajamos eso, como vamos, la situación es grave. Entonces, vamos a terminar un año de altas y bajas. En el tema económico, como te digo, la macro estable, pero la micro, la que hay un agravamiento. Tú le atribuyes al viejo fenómeno, recuerda que hay un crecimiento permanente, pero hay una mala distribución de la riqueza. Es que estamos porque, y fíjate que es una continuidad, o sea, nosotros tenemos los últimos años, todos los años creciendo la economía, pero ¿qué pasa? La pobreza aumenta, las condiciones de vida de la población se empeoran, servicios básicos como por ejemplo el servicio de energía eléctrica, cada vez más caro, cada vez peor, retornamos a los apagones, el servicio de salud, lo que estamos pasando con la salud en la República Dominicana es algo alarmante, agravado ahora con el conflicto de la asociación, el Colegio Médico y la ARS, o sea, se ha agravado ahí la clase media sobre todo, que es la que más acude a los centros privados con el problema de un seguro, que tú vas, no te lo cubren y tienes que buscar de los cuartos de bolsillo tuyo para que te atienda un médico, sea una operación, sea una consulta, eso se ha agravado mucho. Y con la educación, no hay duda que la educación privada también se encarece. Y tú ves que hay un deterioro en la educación pública. Lo que ha pasado en la educación en los últimos 2 años, nadie puede negarlo. Basta señalar lo que dijo el ministro de Educación más reciente que tenemos ahora, que dijo ahí como que la inversión que se hizo fue al zafacón que la tiraron. Hay un deterioro fuerte en materia de salud, en materia de educación, de alto costo de la vida. Ahora mismo el tema eléctrico, de las facturas eléctricas altas, pero también de retorno a los apagones. Y todo eso tiene que ir viendo con la condición de vida de la población. Entonces, por eso que yo digo que es un año que tiene altas y bajas, de luces y sombras. ¿Y cómo tú proyectas, desde tu punto de vista y tu experiencia acumulada, entonces el próximo año, partiendo de este escenario que tú estás describiendo? Ahí es lo que voy. Ahí es que voy yo. Uno de los graves problemas del enfoque del gobierno en este año fue, que yo siempre insistí mucho, es cuando el gobierno no entendió que estamos manejando una crisis que viene de la pandemia y se agrava con el problema de la guerra de Ucrania y Rusia. Entonces, cuando tú estés en una crisis de estos niveles, tú tienes que pensar en lo básico de la población. Yo he visto estudios que se han hecho, encuestas de investigación importantes, no de carrera de caballo, como le llaman, de posicionamiento, sino del problema que la población siente. Y dentro de esos estudios, la gente lo que está preocupado es por el problema del día a día. La gente no está pensando en qué va a pasar dentro de 10 años, 5 años, sino el día a día. El que sale a trabajar para comer hoy, que no sabe si va a comer mañana. Entonces, esa parte es la que tú tienes que tener un enfoque para enfrentar situaciones como esta. Y como tú dices, al año que viene, ¿cuál es el pronóstico que te dan de la economía mundial? Tú te vas a Inglaterra, te vas a la Europa, te vas a Estados Unidos, te vas a China, que son los, vamos a decir, los polos geográficos que tienes que enfrentar. Todos, el vaticinio es de que la economía baje. Todos, el vaticinio es de que la inflación se mantenga. Todos hablan de una recesión económica. Por eso los aumentos de la tasa de interés te habla de que eso es para contrarrestar la inflación, pero también para sacar dinero del mercado. ¿Qué significa eso? Que va a haber menos dinero. Y si va a haber menos dinero, entonces tú ves que el crecimiento para América Latina que pronostica el Fondo Monetario es de una disminución, dicen ellos, que no puede llegar a un 2%. Y te va a China lo mismo, te va a Estados Unidos lo mismo y te va a Europa lo mismo. O sea, si estamos hablando de una caída en el crecimiento de las grandes potencias, ¿qué tú puedes esperar que nosotros tengamos aquí? ¿Cómo puede impactar eso en la República Dominicana? Porque el pronóstico es un pronóstico difícil. Si hay menos dinero en Estados Unidos, tendremos menos remesas. Si hay menos dinero en el mundo, tendremos menos turismo. Si hay menos dinero en el mundo, habrá menos demanda para la zona franca. Entonces, ¿qué te dice a ti? Que vamos a tener problemas con los ingresos fundamentales de nosotros, que es la zona franca, que es el turismo y que es lo que le llaman la remesa. Fíjate que ya este año la remesa, alrededor de que en el año pasado recaudamos como algunos 10.000 millones y ahora apenas llegó cerca de 9.000 millones. O sea, hay una baja significativa y esa es la tendencia. Entonces, ante un pronóstico como eso, ¿qué se necesita? Y ahí vengo yo y digo,
que tú tienes que pensar en políticas públicas dirigidas a atender el día a día de la población. Tú no puedes estar pensando, como digo yo, la prioridad, por ejemplo, de una provincia, o vamos a decir de la población en sentido general. Tú no haces nada con tener una gran obra y que la gente tenga apagones, que la gente tenga comida cara, que la gente no tenga seguridad. Tú tienes que pensar en lo básico. La población te está diciendo a ti, mira, el problema de salud ahora mismo es serio, es de vida o muerte. O sea, aquí yo soy de lo que digo, que hemos llegado a un nivel ahora que aquí es prohibido enfermarse, porque la medicina está muy cara, a todos los niveles. Y más cuando son enfermedades catastróficas, es peor. Ir a una atención médica con una enfermedad catastrófica de un familiar, eso arruina una familia entera. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el gobierno tiene que pensar en materia de salud en esos casos concretos. O sea, una población que es la más vulnerable, que tiene problemas con el servicio de salud para comprar la medicina, para ir al médico, para internarse en un hospital. Entonces, tú tienes que decir, bueno, tengo que atender mis hospitales, pero también tiene que intervenir en este conflicto que hay privado entre el colegio médico y las ARS, porque tú no puedes tener ese problema, como que nada está pasando, el Estado tiene que jugar su papel. Para entendamos el tema de salud. En el tema de empleo, tú tienes que ir a las inversiones, vamos a decir, muy focalizadas de la población, que te generen empleo. Por ejemplo, yo veía aquí haciendo acera, que tú ves muchísima parte de la capital haciendo acera. Tú dirás, bueno, usando muchísima maquinaria, los famosos mezcladoras, cosas así. Bueno, hermano, use mano de obra. Use mano de obra. Hasta compañeros del partido que te busquen un maestro constructor, te busquen un muchacho que sepa de eso, y tú le das espacio de acera que se vaya y use mano de obra, como se hacía antes. ¿Para qué? Para generar empleo y ocupar a la gente y poner la economía, como dicen, la economía de abajo, que se mueva. Esa fue la teoría que aplicó Roosevelt en la depresión del 29. Claro, porque yo no puedo venir a hacer acera cuando yo tengo muchísimos maestros constructores que a lo mejor no tienen trabajo, tengo gente que me puede trabajar haciendo acera y le puedo generar un empleo. Porque además estoy resolviendo el tema de la acera, de la pequeña obra, pero estoy generando empleo. Porque cuando tú metes una máquina que sustituye 10 o 15 hombres, tú estás... Decía Balaguer, cuando se mueve la plana, se mueve la economía. Se mueve la economía. Para poner ese ejemplo, entonces otro es el caso de la comida. Con los precios, que está la gente comprando la comida es casi inalcanzable. Y más en estos días que estamos ahora en Navidad, todo se ha disparado. Tú te pones el ajo, la cebolla, la papa, los platos, todo se ha disparado. Y tú sabes que aquí cuando las cosas suben, duran su tiempecito para poder bajar. Entonces, ¿qué tiene que hacer un gobierno ante una situación como esta? Es tratar de producir los artículos, los productos que tú sabes que puede producir en República Dominicana y no tenerlo que importar. Por ejemplo, cultivo de hortalizas, que aquí están los supermercados llenos de hortalizas importadas. Cultivos como la habichuela, como la papa, como el ajo. Son cultivos que nosotros llamamos de ciclo corto, que solamente produciendo, si no es suficiente en la República Dominicana, tú te economizas unos dólares que no tienes que utilizar para importar. Además de que logra la autosuficiencia, es que tú estás dejando de destinar dólares a la importación de esos productos. Porque ¿para qué nosotros vamos a necesitar los dólares? Para comprar petróleo que no lo producimos. Como no podemos producir petróleo, entonces necesitamos dólares, pues vamos a producirlo en la comida, en lo que es la agropecuaria. Y yo insisto mucho en ese enfoque. Nosotros estamos en capacidad de producir suficiente pollo, suficiente cerdo, suficiente en la ganadería, en la leche, en la parte agrícola. Entonces, identifiquemos todos esos renglones que nosotros estamos importando ahora. Es volver, Héctor, a aquella vieja práctica de la sustitución de importaciones. Básicamente en lo que tú puedes, porque por ejemplo, yo digo lo siguiente, la mitad de la habichuela que consumimos aquí se está importando. ¿Y café? No, el café hemos sido ahora somos importadores. Importadores de y café. lo del azúcar igual. Y mírate ahora con el tema de Central Romana, que yo siempre he dicho, pero ¿y por qué que no volvemos a producir azúcar? Si el azúcar es rentable para otros países y aquí para el sector privado, ¿por qué el Estado no la puede producir? Porque aquí hay cultura, hay tradición y hay una mano de obra capacitada para trabajar en los ingenios. Pero esas son visiones que tú tienes que tenerlas para impulsar un país en medio de una crisis como esta. Lo que tú tienes que tener es una visión de Estado, que el sector privado no te imponga su agenda, sino que la agenda la ponga el Estado y ahí participa el sector privado. O sea, a mí el sector privado no me tiene que decir a mí que son hoteles y hoteles y hoteles. No, espérate. Yo quiero el turismo, pero el turismo yo lo voy a hacer en función de la política de Estado que lo voy a hacer.
con 900 megavatios de capacidad para incrementar el transporte de la energía eléctrica de nuestro país. La empresa de transmisión eléctrica dominicana ETED pone en servicio la subestación Cabreto a 345 y 138 kilovoltios, provincia Santo Domingo. Con la puesta en servicio de esta subestación, se completa el primer anillo a 345 kilovoltios que realiza la ETED en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado CENI. Este anillo funciona desde Cabreto, Bonao 3, Julio Sauri, Cabreto, y fortalecerá la zona norte, sur y este del país, ya que el flujo de energía de la zona este podrá llegar a las distintas zonas a través de la subestación de Cabreto. Esta infraestructura mejorará la calidad del suministro y ampliará la capacidad de transporte de la red de transmisión, facilitando el despacho de la energía producida por las generadoras térmicas y de fuentes renovables de toda la región este. Seguimos trabajando para aumentar la estabilidad, seguridad, eficiencia y continuidad en el servicio eléctrico. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana ETED, uniendo el país con energía. Quiero felicitar al compañero Pedro Sánchez por su elección como presidente del Internacional Socialista y por igual a la compañera Benedicta Lassi, nuestra nueva Secretaría General. Aprovecho también este 26º Congreso del Internacional Socialista para agradecer a nuestros anfitriones del Partido Socialista Obrero Español por su cálida acogida y por la excelente organización de este evento. Y a la vez, felicitarlos por su reciente celebración de los 40 años de la llegada del PSOE al gobierno de España. Su ascenso al poder, liderado por Felipe González, gran amigo de la República Dominicana y del partido PRD, selló la apuesta definitiva de esta gran nación por la democracia y además se convirtió en un hito de trascendencia histórica para la socialdemocracia europea. Hoy ONAPI y el programa Supérate aunan esfuerzos para establecer una alianza estratégica. Para mí este es un encuentro muy simbólico. Estamos buscando una manera creativa de apoyar a las familias del programa que serán beneficiadas con formación, con acompañamiento para sus negocios, para registrar sus marcas. De nuestra parte, en nombre de Supérate, agradecer la buena voluntad de Salvador. Gracias a la política dirigida de nuestro excelentísimo señor presidente, Luis Abinader, que cada vez que nos reúne a nosotros, lo primero que reitera cómo es la forma de trabajar. Yo entiendo que ONAPI, como institución que trabaja por la innovación, vamos a darle el apoyo y vamos a trabajar. ONAPI a la calle junto con Supérate. Lo que tú tienes que tener es una visión de Estado, que el sector privado no te imponga su agenda, sino que la agenda la ponga el Estado y ahí participa el sector privado. O sea, a mí el sector privado no me tiene que decir a mí que son hoteles, hoteles, hoteles. No, espérate. Yo quiero el turismo, pero el turismo yo lo voy a hacer en función de la política de Estado que yo voy a desarrollar. Es igual que en el caso del endeudamiento. El endeudamiento yo no puedo llevarlo a cabo porque un organismo internacional como el Banco Mundial o el BID me digan a mí, mira, aquí hay un préstamo para tal cosa. No, yo le voy a decir, mire, yo necesito préstamo para esto. Entonces, búsquemelo para eso. Porque con un plan de desarrollo que tengo que llevar a cabo. Por ejemplo, ahí tenemos el tema eléctrico. Es un tema serio y se va a grabar. Se va a grabar. Entonces, yo voy tocándote todos esos temas para que veamos cómo lo que tenemos a nivel mundial
que se pronostica una situación difícil. Dentro de esa situación difícil, ¿cómo tenemos que enfocarlo? Y es un enfoque que yo he dicho de que hay que irse a enfrentar los temas del día a día, Carlos Gabriel. El sentimiento de la población ahora mismo mayoritaria en estudios que se han hecho no está pensando en 5 años, 6 años, es cómo pasa esta Es sobrevivir. Sobrevivir a la crisis. A la crisis. Entonces, si tú no entiendes eso, tú vas a estar pensando en una obra que tú vas a comenzar, que va a terminar dentro de 10 años. No, la población no quiere eso ahora. Porque estamos en crisis no se piensa en cosas así. Es como que tú tomes un enfermo, llegó grave a una clínica, ¿a dónde lo llevan? A donde primero le dan los primeros auxilios, a ponerlo en condiciones de ver lo que le van a hacer. Tú recuperas al paciente, bueno, ahora le vamos a hacer la cirugía, y entonces le salva al paciente. Pero bueno, hay que adicionarle, Héctor, a esa reflexión que hace con mucha valentía, que el año 2023, que tú estás analizando, entra en un periodo electoral, la República Dominicana. Que es todavía una variable que no la tenemos en el de ahora. Exacto. Entonces tú tienes que ver cómo tú manejas ahora, porque la democracia tiene que seguir corriendo. El calendario electoral tú tienes que seguirlo aplicando ahora. En la medida que el calendario electoral fluye mejor, en la medida en que la población sienta menos la crisis. Fíjate que cuando estamos en una crisis como de este tipo, tú tienes que ir a ver cómo tú manejas a los más vulnerables, cómo tú a eso lo proteges de la crisis que hay. Entonces, ahí es que yo digo que hay que tener la visión de gobierno, como decía nuestro amigo, ido a destiempo, el licenciado Jacobo Marluta, hay que preocuparse por el boroneo. Si a la gente no le llega la borona, lo de abajo, aquí podemos caer en una explosión social peligrosa y a nadie le conviene eso. O sea, todo lo que tenemos nosotros, sobre todo el que más tiene, no se imagina lo que es una población, en una poblada en la calle, con una convulsión social. Se pierde todo. Se pierde el turismo, se pierde la inversión y se pierde todo. Entonces, en una situación de crisis como esta, inclusive el empresariado dominicano tiene que ayudar a enfrentar esta situación desde el punto de vista que estamos diciendo. Porque después si pasa algo, nos están llamando a los políticos, paren esa masa que están ahí. Pero mira, porque están en la calle es difícil pararla. Entonces nosotros hemos estado observando todo este proceso y como tú dices, uno evalúa cómo termina el año y estamos evaluando la perspectiva. Entonces la perspectiva que tenemos es de una situación que yo no quiero decir calificarla por muy pesimista, pero yo creo que es una situación difícil. Ahora tenemos que prepararnos para enfrentarla. Si tú me dijeras que vamos a una situación de mejoría, yo te dijera, bueno, como vamos de mejoría, es fácil. Cuando la cosa está bien, cualquiera la administra. Es cuando está mal lo difícil. Ahora vamos a una situación que se entiende, se va a empeorar, porque lo estamos viendo a nivel de la economía mundial, y la economía mundial se refleja aquí. A la luz, Héctor, escúchame, de lo que ha ocurrido en América Latina, con una agenda democrática que ha producido cambios políticos importantes en Chile, Argentina en una situación explosiva, Perú acaba de entrar en una tormenta política de impredecibles consecuencias. Bueno, es una región que está como medio convulsionada políticamente. ¿Tú crees que la economía en la República Dominicana va a incidir en lo político, el comportamiento económico? Sí, mira, las encuestas, los estudios que se han estado haciendo, no hay duda de que la población está identificando temas puntuales. Lo que yo te estoy señalando, está hablando del tema de la inseguridad, del alto costo de la vida, del desempleo, ahora de la salud. Se ha agregado el tema de los apagones y la alta tarifa eléctrica. Todo eso se está agregando, el deterioro de la educación, de la salud. Tú te estás dando cuenta que son problemas puntuales. No te está hablando de problemas de estructura nacional y nada de eso. Te está diciendo dónde que la gente se está sintiendo mal. E inclusive, dentro de esos estudios, cuando tú te buscas el perfil, y este es un dato que yo voy a dar de estudios que hemos visto, cuando la gente busca el perfil de los políticos que quiere que lo dirijan, está hablando de políticos, oye bien, de experiencia, de políticos honestos, de políticos que tengan autoridad, oye bien, y de políticos cercanos a la población, de políticos que conozcan los problemas de la población y precisamente que se preocupen por el día a día de la población. O sea, yo no me lo estoy inventando esto. Hay un sentimiento en la población de eso, que se siente como lejos de esos políticos, fíjate cómo son ahora, de esos políticos con esa sensibilidad con la población. Se siente que quienes lo dirigen, sean alcaldes, sean legisladores, como que no están conectados con esa población.
Mira lo que está pasando con el tema que hemos hablado de la inseguridad ciudadana, donde fíjate cómo está saliendo el tema ahora de la juventud, el tema del narcotráfico, del microtráfico en los barrios, que está muy vinculado a los asuntos de violencia, de delincuencia, de delito. O sea, esas son cosas que hay que poner atención, pero todo eso está vinculado a la seguridad. Y está muy vinculado al papel, la oportunidad de la juventud. Tú no encuentras que para enfrentar el tema de la delincuencia y el delito, sobre todo en los barrios, no hay políticas fuertes en materia de deporte, en materia de cultura, que puedan ayudar a los jóvenes a salirse un poco de esa situación. Y este tema que estamos hablando no es un tema, vamos a decir, partidario, ni de un gobierno de turno, esto es un problema de la sociedad dominicana. No, y hay que recordarlo, tú y yo hemos visto trabajo de investigación social juntos. Ese era un tema irrelevante antes. Ahora ya ha tomado los primeros planos de la preocupación de la sociedad. Claro, y nosotros que tenemos este cuadro de nuestro país, de nuestro pueblo, no podemos tampoco ignorar lo que está pasando en Haití, que influye en lo que pasa aquí. Porque recuérdate que las relaciones comerciales de nuestro país con Haití es el segundo. Más de $1.000 millones al año. Después de Estados Unidos es. Entonces, la crisis que pasa en Haití o lo que pueda terminar ahí, repercute aquí. La cantidad de haitianos que aquí nadie lo sabe. Y esa gente viene a utilizar nuestros hospitales, nuestra agua, nuestro territorio, todo. Es más, tú te has podido dar cuenta la cantidad ya que ciudadanos haitianos de clase media y alta de Haití están residiendo aquí. Aquí hay zonas residenciales donde tú sabes que hay empresarios haitianos y jóvenes que lo traen para acá. La gente pudiente de Haití ha cogido para acá. Entonces ya no estamos cargando con una población mayoritaria a la que teníamos antes. O sea, nosotros aquí no se sabe cuántos extranjeros hay. No lo sabemos. Y es decir, que tenemos la población dominicana que tenga una situación difícil. Y la extranjera que está viniendo en su mayoría, que viene de Haití y de otros países, es también con situaciones de necesidad económica. Nosotros estamos cargando pesado, como dicen. Y yo creo que esas son las realidades que tenemos que ver. Y nosotros, sobre todo el liderazgo político, empresarial, religioso, tenemos que tener, como nosotros hemos dicho, como una visión común. Señores, si usted tiene una crisis en su casa, los lujos, los gustos que usted se quiera dar fuera, usted para todo eso y se dedica a lo prioritario. Si usted antes salía 3 veces, va a salir una ahora. Si usted antes cambiaba el carro todos los años, no lo va a cambiar este año. Entonces, porque tú entras en una situación de manejo de la crisis. Pero cuando la supere, entonces le doy rienda suelta. Entonces nosotros entendemos que el país, y sobre todo que el gobierno que traza la línea, debe tener una visión de manejo de la crisis. Y que vamos a un año que no es el mejor, sino que es un año que se está vaticinando como un año que se va a poner difícil. Entonces, vamos a hacer política dirigida a manejar la crisis. El endeudamiento tiene que ir dirigido con una visión de esa. Tú no puedes que buscar un préstamo para una cosa que va a ser dentro de 20 años, 30 años. No, ahora no. Vamos para atender a nuestra gente, porque aquí hay gente que cuando viene a ver, si no lo atendemos, a los 5 años están muertos. O a los 2 años se van a morir. Y no van a poder contribuir con su familia, ese tipo de cosas. Por ejemplo, la educación, la salud. La educación es básica. La salud es básica. Aquí hay gente, mira, eso de los famosos medicamentos de alto costo, ahí hay un problema serio, serio, porque aquí se está hablando, le vamos a poner a los medicamentos de alto costo en el presupuesto 5.000, 7.000 millones de pesos, y eso es dinero para un año, para una población que hay aquí que no puede con un cáncer, la mayoría, no puede, y uno lo dice claramente. Aquí tú vas donde un neumólogo, un especialista, como lo fui yo con la esposa mía, que te cobra 5.000 pesos por una consulta, claro. Y cuando tú llegas allá te dice, yo no cojo ese seguro, porque hay un problema de los médicos y los seguros. Y entonces tú dices, ¿y qué yo tengo que hacer? No pagar los 5.000 pesos y después tú irle a reclamar al seguro a ver si te lo devuelve. Pero todo el que estaba ahí como paciente se entera ahí en ese momento de eso, y todo el que está ahí tiene 4.000 pesos en los bolsillos. O para irlo a un cajero a sacar, como tuvo que hacer la esposa mía, déjame el cajero de enfrente a ver si yo lo consigo. Porque nadie va a andar. Tú vas como lo normal de que la diferencia son 1.000 pesos. Pero hay que buscar 4 ahora. Entonces, pero son situaciones que están pasando millones de dominicanos. Entonces, esas cosas que parecen pequeñas, en medio de esta crisis son cosas grandes.
Y así pasa con la compra de la medicina, así pasa con la comida, así pasa con la vivienda, que el que va a adquirir una vivienda, eso es carísimo en muchísimas situaciones. Así te pasa con la energía eléctrica, que todos los meses te aumenta. Y así va pasando con cada cosa, que la gente va viendo el día a día y se va creando como una bomba de tiempo. Y toda esa presión, y cuando tú no ves salida, la gente tiende a explotar. Entonces yo creo que terminando este año, nosotros lo que debemos en estos días precisamente reflexionar, y ojalá el gobierno pueda rectificar y retomar un camino que pudiera sentarse con sus funcionarios por ahí y decirles, señores, venga, vamos a ver por aquí que tenemos que caminar. Todos los planes que usted tenga y decir, mira, eso está muy bonito, pero aguántamelo ahí porque ahora tengo que salvar a la gente, a sobrepasar, como tú decías ahorita, a subsistir ante la crisis. Porque cuántas cosas no quisiera uno hacer, pero cada vez que uno dice, pero espérate que esto está muy caro, yo no puedo hacer esto ahora, aguántamelo ahí, a ver si hago un negocito y tengo una entradita para poderlo hacer. Así, hoy hablaba yo con uno de los amigos míos que va a ver a su nieto para Nueva York y digo yo, ¿y cómo está para Canadá? Digo, ¿y cómo está el pasaje para allá? Bueno, yo tuve casi que jugar un SAM para comprar este pasaje. O sea, fíjate cómo es la clase media, de lo difícil que está. Y así estamos todos, que qué sé yo, clase media hacia arriba. Es un día a día, es una lucha. Entonces, eso tienen que sentirlo los funcionarios del gobierno. Y lo lamentable es que a veces tú tienes funcionarios que no conocen eso, no han vivido eso. Y como no han vivido eso, no saben cómo manejar eso. Los que venimos de barrio como nosotros, que hemos pasado de todo, es que sabemos lo que es eso. Y sabemos cómo reacciona una gente cuando se siente así, atrapada en una crisis como esa. Que si va a elegir al hermano, no tiene. Y elegir a la otra hermana y no tiene. Y tú no tienes, es una bomba de tiempo. Entonces, en resumen, Carlos Gabriel, este año yo pudiera decir que en lo económico tenemos la parte macro, pero en la economía pequeña se ha agravado en todos los otros aspectos que tienen que ver de tipo social, vamos a decir, que tienen que ver con el bienestar de la población, se ha agravado. Y ahí tú me dirás, pero ahí hay factores externos. Sí, hay factores externos, pero también hay internos. Y yo creo que lo más importante es uno entender esas cosas para mejorarlo. Y que estos son temas que más que verlo uno como un partido o como un gobierno, uno tiene que verlo por el país, porque mira, este país, para mí uno de los logros más importantes, como cuando tú hablas de lo convulsionada que está toda América Latina, ¿cuántos años tenemos nosotros de estabilidad política y social en este país? Muchos años. Aquí pasamos cada 4 años una elección y no hay problema. Y son todos los países de América Latina que se pueden hacer lujo. Nosotros somos una excepción, porque el liderazgo político ha jugado su papel. Se han generado situaciones que pudieran estallar en una crisis de inestabilidad, pero lo hemos superado. Y nosotros tenemos, vamos a hablar de 30 o 40 años que no tenemos problemas de estabilidad política y social en la República Dominicana. Y eso hay que mantenerlo. Eso hay que preservarlo. Eso hay que preservarlo porque eso le conviene a todos. Y yo creo que por eso que nosotros hacemos este tipo de enfoque, que yo espero que tú también lo veas, porque tú estás en la calle, tú te das cuenta que es una situación, uno no puede cegarse. No, que estamos bien, no estamos bien. No, porque estamos en un proceso de incertidumbre global. El hecho de que estemos manejando una crisis no está muy bien. Claro. Es así porque estamos sobreviviendo. Claro. Ahora, como tú dices, al año que viene se va a agregar la parte política. La parte porque yo quiero entrar en ese análisis. Que podemos hablar. Ahora, en la segunda parte, ver cómo tú proyectas la comunidad política nacional. Exacto. De cara a esa consulta cívica del año 2024. Sí. Entonces, permíteme, por favor, hacer una brevísima pausa comercial y regresar de inmediato con los amigos televidentes y esta exquisita conversación que estamos sosteniendo con un maestro de la política dominicana, Héctor Guzmán, vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano. Ya regresamos. Quiero felicitar al compañero Pedro Sánchez por su elección como presidente del Internacional Socialista y por igual a la compañera Benedicta Lassi, nuestra nueva secretaria general. Aprovecho también este 26º Congreso del Internacional Socialista para agradecer a nuestros anfitriones del Partido Socialista Obrero Español por su cálida acogida y por la excelente organización de este evento.
y a la vez felicitarlos por su reciente celebración de los 40 años de la llegada del PSOE al gobierno de España. Su ascenso al poder, liderado por Felipe González, gran amigo de la República Dominicana y del partido PRD, selló la apuesta definitiva de esta gran nación por la democracia y además se convirtió en un hito de trascendencia histórica para la socialdemocracia europea. Con 900 megavatios de capacidad para incrementar el transporte de la energía eléctrica de nuestro país, la empresa de transmisión eléctrica dominicana ETER pone en servicio la subestación Cabreto a 345 y 138 kilovoltios, provincia Santo Domingo. Con la puesta en servicio de esta subestación, se completa el primer anillo a 345 kilovoltios que realiza la ETER en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado CENI. Este anillo funciona desde Cabreto, Bonao 3, Julio Sauri, Cabreto, y fortalecerá la zona norte, sur y este del país, ya que el flujo de energía de la zona este podrá llegar a las distintas zonas a través de la subestación de Cabreto. Esta infraestructura mejorará la calidad del suministro y ampliará la capacidad de transporte de la red de transmisión, facilitando el despacho de la energía producida por las generadoras térmicas y de fuentes renovables de toda la región este. Seguimos trabajando para aumentar la estabilidad, seguridad, eficiencia y continuidad en el servicio eléctrico. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana ETER, uniendo el país con energía. Bueno, estamos ya de regreso a este segundo segmento de Telediario con, reitero, y lo digo con la autoridad que me da a conocer a Héctor desde hace muchos años, con un maestro de la política dominicana, y hemos querido ir cerrando este año con conversaciones como estas, que pueden ser didácticas para que la población conozca cómo estamos cerrando el 2022 y cuáles son las expectativas que se deben tener en materia política, económica y social para el año 2023. Apenas días faltan para entrar entonces a ese calendario del año 2023. Héctor, hablábamos en el segmento anterior de que además de esa reflexión que te ha merecido la parte económica, la parte social, el año 2023 es un año que estamos en el umbral de un proceso electoral. Y ya eso hace un ambiente más agitado para tomar políticas públicas. Se torna diferente el clima político de la República Dominicana por los intereses que estarán en juego. ¿Tú cómo ves la comunidad política nacional de cara a ese proceso? Lo que se habla, yo te lo voy a plantear para que tú lo desarrolles. Sí. Se habla de que Luis Abinader se puede ir en una primera vuelta electoral y han aparecido algunas encuestas que confirman la posibilidad de que eso ocurra. Y por otra parte, la oposición dice que eso es imposible, que aquí habrá una segunda vuelta y que la oposición en bloque participará para buscar la victoria electoral. ¿Cómo lo ves tú a la luz de la experiencia que todo el mundo te reconoce en esta clase de conversación? Mira, lo primero es que, como tú hablabas ahorita, el entorno, toda Latinoamérica y todos los demás países, con el tema de la pandemia, el agravamiento de la crisis a nivel mundial y local, en materia económica por la guerra también de Ucrania y Rusia, la mayoría de los gobiernos han sido desplazados. O sea, en los procesos electorales ha ganado la oposición. Eso ha sido una tendencia, toda América Latina. Usted va a Colombia, te va a Chile, te va a Brasil, tú te vas dando cuenta que los candidatos a los gobiernos han sido arrasados. Parece que la crisis, que generalmente se ha expresado en la parte económica, se ha llevado a los gobiernos.
Y aquí no estamos, vamos a decir, fuera de esa regla. Ahora bien, esa es la primera lectura. La segunda lectura es que al terminar este año 2022, si tú tuvieras elecciones hoy, nadie gana en primera vuelta. Eso es una realidad. Nadie gana en primera vuelta en elecciones. Porque en Dominicana tenemos un sistema de que hay que sacar 50 más 1. Entonces, si cada partido va por su lugar, nadie gana en la primera vuelta. Por eso es el día de hoy. Vamos a entrar al 23. Recuérdate que tenemos unas elecciones primero el 18 de febrero del 24 municipal. Y después viene la presidencial y congresional en mayo. Es decir, 18 de febrero es la municipal y 19 de mayo es la presidencial. ¿Qué quiere decir con esto? Que esas elecciones municipales, como se ganan por mayoría simple, van a forzar a alianzas políticas de antemano que van a incidir en la presidencial. Porque si yo hago una alianza contigo municipal, algún tipo de acuerdo yo tengo que tener contigo con la presidencial. Por todo lo que implica una campaña, por todo lo que implica, vamos a decir, el manejo electoral. Porque yo no puedo estar haciendo campaña por un presidente por un lado y haciendo por un alcalde por otro. O sea, manda un mensaje confuso a la población. Generalmente los acuerdos se hacen con el partido que hace un acuerdo municipal, generalmente lo hace con el que lleva también la presidencial. De una u otra manera hay una relación, o con el que va a congresional. Se dan unas relaciones que amarran los acuerdos. Ahora bien, con el cronograma que tenemos, yo te podría decir, y yéndome al terreno, que yo estoy en el terreno, a mí me tocó por el PRD organizar a Santiago, organizar a Bonao, y también me muevo en diferentes puntos del país. Yo te podría decir a ti que los primeros, desde enero hasta mayo, todo el mundo puede ser que corra cada quien por su lado. Pero ahí habrá un punto donde habrá una parada y ahí se van a ver las fuerzas de los diferentes partidos. Y ahí van a ser definitivas las decisiones que se van a tomar de cara a ese proceso de alianza para la elección del 24. Yo estoy casi seguro. Bueno, tú planteas que habrá una alianza en una primera fase a nivel municipal. Sí. Y que posteriormente entonces se pudiera participar en la primera vuelta separados. No, hay toda la posibilidad. Lo que yo te quiero decir es lo siguiente. Mira cuál es la ruta que yo veo. Todos los partidos vamos a caminar por lo menos los 4 o 5 primeros meses del año que viene. Cada quien acumulando su fuerza, proyectando su candidato y tirando para adelante. Y va a llegar un momento en que cada quien va a ver a qué nivel llegó y ahí va a evaluar las posibilidades de acuerdo. Antes de la municipal. Mucho antes de las municipales, porque recuérdate que los candidatos se escogen es a partir del 1 de octubre, por asunto de que el 1 de octubre son las primarias y después vienen las otras asambleas de delegados. Pero el 1 de octubre, como hay que escoger todos los candidatos en primaria, los partidos que vayan a primaria, tú tienes que tener decisiones antes para saber a quién escoge y a quién no escoge. O sea, cuáles lugares tú escoges candidato y en cuáles no. Todos esos factores van a incidir cuando tú estés en mayo. Porque aquí hay que manejar el calendario para darse cuenta cómo tú vas dando los pasos. Ahora, por ejemplo, en el PRD nosotros decidimos correr con candidatura propia durante los primeros meses del año. Por ejemplo, yo voy a aspirar a la senaduría de la capital. Wow. Sí, voy a lanzarme a la senaduría de la capital, vamos a caminar, vamos a echar el pleito, claro, dentro del marco de lo que establece la ley y el reglamento de la Junta Central Electoral, para ver los candidatos que están en los otros lados y vamos a debatir que los capitaleños perfilen a quien quieren. Esa es una decisión que hemos tomado y el partido está muy de acuerdo. Tú serías un excelente senador. La experiencia que tú tienes, difícilmente otro candidato pueda igualarla. Bueno, esa es la idea. La idea es que la experiencia que hemos acumulado de manejar desde el gobierno, la relación con el Congreso, desde la municipalidad y también en el mismo Congreso que me ha tocado ser asesor de los bloques parlamentarios, del presidente del Senado, uno tiene la experiencia de los 3 ángulos acumulada ahí para eso y le puede aportar, el interés de nosotros aportarle al Senado, al Senado de la República, pero también específicamente a la capital que uno la conoce muy bien. Pero como te digo, nadie puede vaticinar aquí lo que va a pasar en el 24. Tú podrás tener alguno que otro perspectiva cuando estemos por ahí por abril o mayo, porque cada quien va a ir trabajando. Por ejemplo, lo que se da en el territorio, es decir, a nivel de distrito, a nivel de municipio, son situaciones muy diferentes que lo que se da a nivel nacional. Ahora, sin lugar a dudas, que en el nivel municipal
lo que está dándose en el territorio, lo que tú sientes que se está moviendo, y tú sabes que en política el olfato pesa mucho, además de los estudios que tú hagas, pero uno va viendo en el territorio cómo se van moviendo las fuerzas políticas, y por ejemplo en el territorio se está moviendo las fuerzas políticas de oposición como en un bloque para la municipalidad. Tú ves que se están armando, porque tú sabes cómo son los compañeros abajo, que se visitan los del partido. Mira, tú eres el hombre de nosotros para llevarte como alcalde, para derrotar ese que está ahí, que es un sinvergüenza. Así mismo te lo dicen. Sí. O que no funciona, que te lo dicen. Vamos a armar contigo. Y viene gente de este partido, y te lo dicen. Yo sé de casos de aspirantes del PRD que ya le han ido a plantear que sea el candidato del bloque de oposición. Tú me estás diciendo entonces que desde abajo hay una presión hacia arriba que la tendrán que acatar los altos dirigentes de los partidos, que tendrán que llegar a algún acuerdo. Pues yo creo que sí. Ellos la están sintiendo ya. Ellos la están sintiendo porque los dirigentes te lo dicen. Por ejemplo, a Miguel Vargas, que yo he estado ahí, van dirigentes y le dicen, mira, ya estamos en esto y esto. ¿Y qué le dice él? Bueno, nosotros lo que tenemos que ganar, denle para allá. Pero vienen a comunicártelo. Sí. Pero tú puedes estar seguro que a los otros presidentes de los partidos de oposición le vienen con lo mismo. Porque, mira, hay lugares donde la gente de la Fuerza del Pueblo dice, no, es que el mejor que está aquí es el del PLD, a ese hay que apoyar para derrotar al de gobierno. Pero también al revés. Sí. Entonces, eso se está dando abajo. Y cuando eso comienza así, es que ya se va articulando un sentimiento, un sentir. Es que la gente... ¿Por qué? Porque también desde el gobierno se ha contribuido mucho a eso. Porque desde el gobierno ha habido una embestida contra los alcaldes de la oposición. A la Fuerza del Pueblo, al PLD, al PRD. Entonces, si tú estás agrediendo a la oposición, ¿qué tú crees que hace la oposición? Ante la agresión tú te juntas. Y eso dio pie a que nosotros fuéramos a la Junta Central Electoral, los 3 partidos mayoritarios, a denunciar ese sonsacamiento de los alcaldes de la oposición. Que alguien le recomendó al partido de gobierno que eso le beneficia, creo que es un gran error, porque eso te está generando un problema interno también. Y te has radicalizado a la oposición. Tú tienes como tú. Si tú golpeas a 3, ¿qué hacen los 3 que golpean? Pero ven acá, el enemigo de mi enemigo es amigo mío. Entonces, tú tienes mucha experiencia y a eso es que en eso es que me refugio, para que me ilumine el panorama, sí. A mí, a los amigos televidentes. En el pasado se dieron esos tipos de alianzas, claro. Pero no se contemplaba como el aspecto programático, el aspecto de las ideas, y solo se quedaba en el aspecto electoral. ¿Por qué no se procura darle un contenido programático a un movimiento de esa naturaleza? Pero precisamente, una de las cosas que está primando ahí es que hay un debilitamiento del poder municipal. O sea, fíjate que los ayuntamientos parecen agencias del gobierno. Nadie piensa en un alcalde para resolver un problema, porque o lo hace obra pública, o lo hace otra oficina. Los ayuntamientos están como recoger basura nada más. Porque hemos tenido alcaldes y autoridades que no han reclamado lo que es el papel, lo que es la función, lo que es el poder del gobierno local. Y cada vez se le va quitando más poder al gobierno local y no pasa nada. Mira, ahora mismo se aprobó en el Senado la ley de ordenamiento territorial, que es una ley que cercena la facultad de los ayuntamientos de otorgar el uso del suelo. Oye, eso constitucionalmente le corresponde a los ayuntamientos. Y en esa ley de ordenamiento territorial, en una violación de la Constitución, se lo está atribuyendo en ciertos proyectos, ciertos territorios, cierto nivel de proyectos, a un famoso Consejo de Ministros que no es deliberativo ni tiene facultad para eso. Entonces, ¿qué sucede? En la medida en que tú tienes ayuntamientos que cada vez esos gobiernos locales van siendo más débiles, entonces en el territorio hay una queja con eso. De que tú vienes a ver ahora las calles, la asume obra pública. Las grandes obras las asumen las otras instituciones y los ayuntamientos no tienen ninguna participación. El tránsito lo asumen las instituciones y el ayuntamiento no tiene... Entonces, ¿y qué es lo que le queda a los ayuntamientos? Cuando los países, para desarrollarse, lo que tienen es que tener un gobierno local cada vez más fuerte, un ayuntamiento más fuerte. Entonces, en esa línea nosotros también estamos desarrollando ese concepto. Aquí hay que rescatar la municipalidad. Y tú sabes que yo fui regidor 2 veces y trabajé con Peña Gómez. Y a mí me da pena cuando yo veo a estos alcaldes. Digo, pero ustedes parecen empleados del gobierno. Y antes nosotros era una guerra con los funcionarios. Que le decíamos, tú no le puedes usurpar la función a los ayuntamientos y a nosotros los regidores. Y peleábamos, pero ahora no se ve eso.
Y eso le hace daño a la municipalidad, le hace daño al país, al desarrollo del país, porque tú tienes que tener gobiernos locales fuertes. Tú lo que tienes que cada vez que sean más fuertes, que tengan más recursos, que manejen más poder, claro, con mayor capacidad. Entonces, eso va por ahí también. Pero en el nivel nacional, y ese concepto que tú planteas de tener una parte programática. Claro, porque si no se ve solamente como un mecanismo no electoral. como una relación Sí. mera de dirigente, sino ese concepto de ir a rescatar la municipalidad. Pero hay otra parte más importante, y es que en la población dominicana y el liderazgo político, cuando nos juntamos, nos hemos dado cuenta que en nuestro país se necesita de la unidad del liderazgo nacional para enfrentar los problemas. Aquí hay problemas que tenemos que verlo como un problema del país, no de un gobierno ni de un partido en particular. Y hay que definirlo. Por ejemplo, el tema de la situación con Haití es un tema del país. Tú tienes que tener un plan del país. Que el de la oposición diga lo mismo, el del gobierno diga lo mismo, el empresario diga lo mismo, el cura diga lo mismo, que todos digamos lo mismo y que es lo que queremos. Ese es un tema. La inseguridad ciudadana es otro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí tiene que generarse una gran coalición de fuerzas políticas y sociales que pongan de frente el país. No solo para tú ganar unas elecciones, sino para gobernar. Porque si decimos que el 23 es un año que viene difícil, donde vamos a tener una crisis difícil, entonces el gobierno que surja del 24 va a ser un gobierno de crisis. Y para manejar una crisis te requiere la unidad de todos los dominicanos. Entonces, bajo ese concepto es que nosotros, inclusive del PRD, hemos estado predicando, y esa es nuestra línea, de aquí que necesitamos la concertación de todos los sectores del país. Porque si no es así, va a ser difícil que podamos superar esta crisis. Porque vamos a terminar con gente muriéndose de la pobreza, con unos niveles de delincuencia que no vamos a poder vivir, se nos va a caer el turismo, se nos va a caer la inversión, y entonces vamos a tener problemas mayores después. Entonces, ahora aprovechemos y propiciemos una unidad nacional, vamos a decir así, como una concertación, donde definamos problemas que están por encima de interés particulares. Ahora, para eso tiene que haber una voluntad desde el gobierno, fundamentalmente de quien dirija la nación, porque nosotros siempre hemos dicho que el presidente tiene que liderar esos procesos de concertación, pero para eso tiene que ser un presidente que te cumpla eso, que crea en eso, que se comprometa a eso, y yo diría que un gobierno en sentido general, porque ahí tienen que ir los legisladores, tienen que ir la municipalidad y todo el liderazgo empresarial y religioso. O sea, nosotros no podemos ver las elecciones del 24 simplemente como una competencia de caballos, que va un candidato y otro, no. Tenemos que ver ese 2024 como una oportunidad para de ahí salir con un gobierno verdaderamente de unidad nacional ante la crisis, de unidad nacional. Nosotros tenemos una amenaza seria con ese tema de Haití, pero una amenaza muy seria. Dios quiera que eso no pase de donde está, pero el riesgo está. Es una amenaza de seguridad nacional, no es migratoria, no es verdad que es migratoria. No, es de seguridad nacional. Y tenemos una comunidad internacional que te deja en el limbo y en una ocasión te habla y en otra ocasión te lo deja en el limbo y le da larga como para que tú cargues con ese problema. Y aquí tenemos los dominicanos que están unidos a eso, porque lo peor que le pueda pasar a este país es que unos partidos tengan una posición, otros tengan otra, los empresarios tengan otra, los religiosos tengan... Eso es lo peor que nos puede pasar. Ahí se pierde la soberanía nacional en una discusión de esa naturaleza. Mira, es que tenemos que verlo eso como un problema serio. Inclusive, cuando tú ves el crecimiento poblacional que vamos teniendo nosotros, de ciudadanos indocumentados de Haití aquí en el país, y lo que queda en el dominicano, cuando tú vienes a ver, de manera pacífica se sustituyen al país, si no tomamos medidas. Y que la gente, los dominicanos, sepamos que ese es un problema grave que tenemos que enfrentarlo, pero con una unidad. Entonces, te concluyo diciendo que el año que viene vamos a correr durante los primeros 4 meses todos los partidos y se podrán discutir las alianzas que haya que discutir en ese proceso que va a venir ahí de cara a las elecciones municipales, y eso va a implicar también decisiones de cara a las elecciones del 24. Pero sobre todo que las elecciones del 24, como ahora no vamos a tener la pandemia que tuvimos en las elecciones del 20, ni un proceso tan accidentado como el del 20, va a ser ese proceso un proceso que es un desafío para que las autoridades de ahí, que salgan de ahí, sean autoridades comprometidas a impulsar lo que necesita este país en un momento de crisis como esta, que es un verdadero gobierno de unidad nacional. Gane quien gane, está obligado. Y el que logre unificar más de cara a esa elección es el más indicado, además de lo que la población quiere. En el perfil que te estoy diciendo de las autoridades que estuvimos viendo, que quiere el país, quiere gente
que le garantice, que lo cuide, que le garantice estabilidad. Y eso te está hablando a ti de un pueblo que se siente huérfano. Necesita seguridad, necesita confianza, necesita como mano experimentada, que tú puedas decir, bueno, el barco está en buena mano, no hay ningún problema. Y la elección del 24 es un desafío para eso. Quien logre la mayor concertación, tú puedes estar seguro que va a tener el respaldo de la población, sin lugar a dudas, porque la gente del pueblo anda buscando esa forma, como quien dice, de que el país se conduzca en esa dirección. Tenemos muchas amenazas, la crisis mundial, la crisis local, el tema de Haití, nos estamos degradando en la educación, en la salud, nuestros jóvenes sin oportunidades, es una situación delicada. Héctor, lamentablemente. La República Dominicana se ha perdido de grandes figuras que han podido ser presidentes ejemplares y no pudieron materializar sus sueños. Jacobo, que es uno de tus líderes fundamentales, fue un hombre que el país se perdió. Con el que más yo aprendí. Se perdió de un presidentazo, yo creo que un tipo pragmático, pero con mucha y preparado para eso. Preparado, a los 25 años fue ministro de Finanzas, o sea, un hombre que tenía a corta edad ya una experiencia importante. Total. Todas las oposiciones del Estado lo había ocupado, senador. Y así hay varios que están vivos y por eso no quiero tocarlo. Claro. Pero la realidad es que el país merece que esos talentos que hemos tenido y que se nos han ido a destiempo, como el caso de Jacobo, hubiesen significado grandes avances para la República Dominicana. El no llegar él a presidente en el 86 cambió el curso de la historia política de la República Dominicana. Sin lugar a dudas. Es la verdad. Sí, sin lugar a dudas. Y eso lo viví yo joven ahí, me di cuenta. ¿Cómo está nuestro amigo Miguel Vargas Maldonado? Bueno, él es lo que tiene esta idea clara de ¿verdad? Que él sabe. Y tú sabes que su paso por la Cancillería, y él desarrolló mucho proceso de concertación. Fue un súper canciller, eso no se lo puede quitar a nadie. Nadie se considera el mejor que ha pasado por ahí, pero sobre todo que él desarrolló mucho toda la concertación y de esa visión general, y él está muy claro, y que el país necesita. Digo, él es clave para un tema del que tú estás planteando. Él está muy claro de que el país necesita esa concertación, esa unidad nacional. Él está muy claro en eso. Fíjate que cada vez que se ha convocado un diálogo al mismo gobierno, él está ahí, porque él cree mucho en eso. Porque además, los políticos, como tú sabes, formados como nosotros, pensamos mucho el país, nos duele mucho el país, porque ¿para dónde vamos nosotros? Ya estamos en una etapa que nosotros no estamos en la individualidad. No, y que no nos vamos a ir del país. Nosotros creemos en este país. Yo cuando estoy fuera de mi país, dura una semana y yo quiero venir para acá, porque mis hijos, mis nietos, y después la gente tuya, ¿qué están? ¿Por qué lo que uno va a coger para hacer trabajo por ahí? No, tú no nos votes por tanto tiempo. Ahora en tu candidatura sabes que aquí hay un escenario para ti. Yo te lo agradezco, lo vamos a usar. Realmente nosotros siempre hemos reconocido tus aportes a la democracia dominicana. Siempre has tenido un discurso pro país que yo lo valoro en su justa dimensión. No, y ese es el propósito nuestro. Nosotros, vamos a decir, como todo el tiempo me tocó trabajar con los líderes políticos, Jacobo, Peña Gómez, Hipólito, ahora voy a tratar de impulsar esa candidatura nuestra para servirle a la población. Cuenta con nosotros. No, gracias a ti. Bueno, me saluda Miguel Vargas. Lo diré. Un abrazo a todos ustedes y mañana será otro día. Hemos conversado con el ingeniero Héctor Guzmán, vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano, y yo, insisto, un maestro de la política nacional. Con 900 megavatios de capacidad para incrementar el transporte de la energía eléctrica de nuestro país, la empresa de transmisión eléctrica dominicana ETER pone en servicio la subestación Cabreto a 345 y 138 kilovoltios, provincia Santo Domingo. Con la puesta en servicio de esta subestación, se completa el primer anillo a 345 kilovoltios que realiza la ETER en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado CENI. Este anillo funciona desde Cabreto, Bonao 3, Julio Sauri, Cabreto, y fortalecerá la zona norte, sur y este del país, ya que el flujo de energía de la zona este podrá llegar a las distintas zonas a través de la subestación de Cabreto. Esta infraestructura mejorará la calidad del suministro y ampliará la capacidad de transporte de la red de transmisión, facilitando el despacho de la energía producida por las generadoras térmicas y de fuentes renovables de toda la región este. Seguimos trabajando para aumentar la estabilidad, seguridad, eficiencia y continuidad en el servicio eléctrico. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana ETER.
uniendo el país con energía. Hoy ONAPI y el programa Supérate aunan esfuerzos para establecer una alianza estratégica. Para mí este es un encuentro muy simbólico. Estamos buscando una manera creativa de apoyar a las familias del programa que serán beneficiadas con formación, con acompañamiento para sus negocios, para registrar sus marcas. De nuestra parte, en nombre de Supérate, agradecer la buena voluntad de Salvador. Gracias a la política dirigida de nuestro excelentísimo señor presidente, Luis Abinader, que cada vez que nos reúne a nosotros, lo primero que reitera, cómo es la forma de trabajar. Yo entiendo que ONAPI, como institución que trabaja con la innovación, vamos a darle el apoyo y vamos a trabajar. ONAPI a la calle junto con Supérate.